buenas noches. Muy cordialmente les hago llegar el saludo del doctor Carlos Cava Bergiu, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres, quien con su continuo apoyo para nuestros avances tecnológicos nos permite desarrollar en esta plataforma 3D inmersiva llamada Second Life nuestros conocimientos y creatividad innata como odontólogos sanmartinianos. Avance tecnológico y vanguardista que será el soporte para el intercambio cultural, académico, científico y de investigación entre estudiantes, docentes y egresados de nuestra Casa Superior de Estudios. Por lo expuesto, se da inicio a esta tercera conferencia a cargo del doctor Jaime Rodríguez Chesa, profesor de esta Casa de Estudios, expositor de trayectoria y experiencia reconocida con la conferencia Actualidades en implantes dentales. De esta manera, les doy la bienvenida a ustedes a nuestro auditorio del Laboratorio de Diseño y Virtualización Didáctica. Gracias. Adelante, doctor Rodríguez Chesa. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, decirles que me siento muy orgulloso y muy contento de poder estar aquí con ustedes a través de esta plataforma 3D inmersiva Second Life, ¿no? Que es una tecnología educativa que pone, como siempre, a la USMP a la vanguardia de las universidades, ¿no? Y será un gusto poder hablar con ustedes sobre actualidad en implantes dentales. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi alma mater, la USMP, por la oportunidad que me está brindando el día de hoy, en la persona de su señor decano, y agradecer y felicitar al gran equipo de Second Life de la Facultad de Odontología, agradecer a Fernando Pascual, Marco Carrión, Rafael Morales, Bruce Joncón, a la ingeniera Danitza y al alumno José Quirós por este esfuerzo que están haciendo para poner una vez más a nuestra facultad primeros, ¿no? Bueno, el día de hoy quisiera agradecer también a Amparo Cervantes de la Facultad de Turismo de nuestra universidad por este esfuerzo grande que están haciendo. Bueno, lo que yo quería hablarles el día de hoy, es hablar sobre actualidad en implantes dentales, ¿no? En primer lugar, como ustedes pueden observar, lo que queremos nosotros, mediante la rehabilitación, mediante implantes óseo integrados, es conseguir una estética adecuada, ¿no? Ese es uno de los objetivos que nosotros estamos buscando. ¿Para qué? Para que en el futuro, tener una estabilidad a largo plazo que nos lleve a una función adecuada, ¿no? Recordando de que este implante va a estar sometido a cargas masticatorias de varios tipos, ¿no? Cargas axiales, cargas tangenciales, por lo cual debe estar inmerso, ¿no? Sumergido en un hueso de calidad y de cantidad adecuada. Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Esta diapositiva, es lo que nosotros queremos conseguir en nuestros pacientes. Una adecuada relación de tejidos blandos, ¿no? Como pueden observar en la segunda diapositiva de la derecha, y una adecuada relación con los dientes adyacentes. ¿Para qué? Para poder tener y restaurar la estética, la función, ¿no? Y conseguir esa estabilidad a largo plazo. Si ustedes observan en esta diapositiva, este es un caso no ideal de implantes dentarios. Es un paciente que acude al consultorio deseando una rehabilitación oral mediante estos dispositivos. Pero si ustedes observan, en la parte superior, se observa una neumatización de los senos maxilares asociada a una reabsorción severa, ¿no? Pueden ustedes observar el seno ocupando gran parte de la región posterior del maxilar superior. ¿Cuál es el problema? Para nosotros poder colocar un implante dental, necesitamos tener hueso disponible tanto en alto como en ancho, para que este dispositivo pueda ingresar, ¿no? Y si nos llega un paciente en estas condiciones, nosotros no podemos rehabilitarlo, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿cuáles son las diversas alternativas que nosotros tenemos para tratar un paciente sin disponibilidad ósea, ¿no? Podemos observar en este otro caso una gran reabsorción, una severa reabsorción, en este caso de la región anterior del maxilar superior, que nos imposibilitaría la colocación de implantes. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué es lo que nosotros necesitamos realizar para poder rehabilitar satisfactoriamente a este paciente? Tenemos un sinnúmero de alternativas
disponibles en el mercado. Ya conocidos los injertos óseos, que pueden provenir de la región anterior de la mandíbula, de la región posterior, como la rama mandibular, o de la tuberosidad del maxilar, ¿no? Pero en esta conferencia vamos a hablar sobre alternativas diferentes a este tipo de tratamientos, ¿no? Alternativas que se podrían considerar en algunos casos menos invasivas y en algunos casos también más invasivas, con ventajas y desventajas que les voy a ir exponiendo a lo largo de la conferencia. Por ejemplo, pueden observar ustedes este caso, que es un caso con una reabsorción severa en forma de una concavidad, ¿no? Pueden observar esa concavidad que nos imposibilitaría cualquier tratamiento con implantes, ¿no? Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la cantidad de encía que nosotros vamos a tener recubriendo ese defecto, porque muchas veces una encía que se encuentre muy espesa nos puede dar la falsa expectativa o la falsa imagen de una cantidad adecuada de hueso. Entonces, ¿no? Como recomienda la literatura, es la solicitación de tomografías computarizadas en todos los casos. No dejarnos guiar por lo que ve nuestro ojo clínico, ¿no? Es mejor lanzar mano de tecnologías que nos puedan ayudar a lo mismo. Bueno, frente a esta problemática, ¿no? Yo dividí la charla en 5 temas, básicamente. El primero son los implantes cigomáticos, ¿no? Que son una tecnología relativamente nueva. La lateralización del nervio dentario inferior, que cada vez se está utilizando menos por las desventajas que ella tiene, pero también se le debe considerar dentro de las posibilidades de tratamiento. Tenemos también el split crest, ¿no? Que es conocido con su palabra en inglés. Tenemos reposicionamiento de implantes y la elevación de piso de seno traumática, ¿no? Entonces, en esta charla, en Second Life, yo quise exponerles estas 5 alternativas que tenemos para tratar pacientes con disponibilidad ósea mínima, ¿no? O hueso en poca cantidad. Bueno, comencemos hablando con la primera. Hablemos sobre implantes cigomáticos. Como ustedes pueden ver y pueden observar el cráneo que se encuentra hacia mi derecha o hacia la izquierda de sus pantallas, ¿no? Pueden observar 4 implantes convencionales en la región anterior del maxilar. Y si ustedes observan la parte posterior, pueden observar 2 implantes de grandes dimensiones. Estos implantes se denominan implantes cigomáticos, y estos implantes cigomáticos se van a ancorar en el cigoma, que como ustedes pueden ver es un hueso de tipo 4, es decir, un hueso de tipo 1, perdón, es un hueso muy cortical, ¿no? Que nos va a dar una estabilidad primaria adecuada. Estos implantes cigomáticos se encuentran disponibles en el mercado en varias marcas, ¿no? Para darles una idea general, van a ustedes tener implantes de 45 milímetros, de 50, de 55, ¿no? Y en algunas marcas podemos observar algunos implantes de 40 milímetros, ¿no? Que va a ser la longitud que vamos a necesitar para que podamos realizar el ancoraje en el cigoma y podamos dirigir esa implantación hacia la arcada superior. A mi izquierda o a la derecha de sus pantallas, ustedes pueden observar la réplica de un implante cigomático. Si ustedes pueden observar, son implantes que en el mercado se encuentran con hexágono externo, que es el tipo de conexión protésica, que tiene la mayoría de estos, ¿no? Como les dije anteriormente, las dimensiones, ¿no? Varían de marca en marca, yendo desde 40 milímetros de longitud hasta 55 milímetros de longitud. Otra característica que ellos tienen son las roscas progresivas, que ustedes pueden observarlas. Y algo muy importante, a nivel apical, que es la parte que realmente va a ser el ancoraje en el hueso cigomático, generalmente es de una superficie tratada. Es decir, no toda la longitud del implante, ¿no? El implante cigomático tiene una superficie tratada, porque no es necesario. Lo que queremos es que la superficie tratada que va a entrar en contacto directo con el hueso cigomático sea la parte apical, ¿no? Bueno, veremos la siguiente diapositiva para ya entrar en el tema propiamente dicho. Entonces, frente a esta problemática, ¿no? Frente a esta problemática de los pacientes con severa reabsorción, una de las alternativas para rehabilitar la región posterior del maxilar superior
son los implantes cigomáticos, teniendo estos sus indicaciones. En primer lugar, ¿no?, estos implantes fueron desenvueltos por el profesor Brånemark, ¿no?, que todos lo conocemos, que es el padre de la implantología moderna, y él indicó que estos implantes eran indicados básicamente para aquellos pacientes que habían tenido una resección de tumor, ¿no?, o pacientes maxilectomizados. Obviamente, también estos implantes cigomáticos se utilizan en un edentulismo parcial de la región posterior con extrema reabsorción maxilar. Algunos pacientes también con enfermedades genéticas o enfermedades degenerativas, fracaso de otros tipos de tratamiento. Para mí, particularmente, es la principal indicación que yo encontraría este tipo de implantes, ¿no? Cuando ya fracasó un implante convencional, fracasó un injerto autógeno, fracasó algún otro tipo de tratamiento, la última alternativa sería los implantes cigomáticos. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Y otra de las indicaciones, según los autores que están ahí referenciados, sería la reducción del tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces, pueden observar, en el caso de esta radiografía panorámica, uno de los tantos protocolos que se utilizan para rehabilitar un maxilar superior atrófico, ¿no? En este caso estamos mostrando un protocolo formado por 2 implantes cigomáticos asociados a 4 implantes en la región anterior, ¿no? Aparte de esto, podríamos tener una combinación de solamente 2 implantes cigomáticos acá en cada cigoma, y sobre estos 4 implantes poder colocar una prótesis totalmente soportada por implantes, ¿no? Y pudiéndose hacer con carga mediata o carga inmediata, ¿no?, dependiendo de la preferencia y del diagnóstico. Como ustedes pueden observar, ¿no?, para realizar este tipo de tratamiento, que puede ser realizado con anestesia local, ¿no?, pero eso es un poco controversial y fue fruto de muchos estudios, ¿no? Al comienzo, cuando, yo tuve la oportunidad de hacer el primer implante cigomático, lo realizamos con anestesia general. Después nos dimos cuenta que este implante podía ser realizado sin ningún problema con una sedación endovenosa al comienzo y luego una sedación vía oral. El problema de este tipo de implantes a veces es la colaboración del paciente. Entonces yo creo que es muy importante saber indicar a qué paciente nosotros le vamos a decir: usted es candidato a un implante cigomático, ¿no? Entonces, si es candidato a un implante cigomático y se trata de un paciente muy colaborador, entonces se puede realizar una sedación consciente y realizarlo tranquilamente en el consultorio. Si se trata de un paciente que no es muy colaborador, tal vez se preferiría la anestesia general, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver frente a un paciente que lo va a recibir sería ver que él no tenga ninguna sinusopatía, ¿no? Es buena una evaluación, una interconsulta con el otorrinolaringólogo para descartar cualquier patología sinusal, porque muchas veces, ¿no?, nosotros podemos solicitar una radiografía panorámica o una radiografía de Batten y ver cierta opacidad del seno maxilar, ¿no? Pero tenemos que determinar si esta opacidad del seno maxilar se debe a un engrosamiento de la membrana sinusal o a una infección activa, ¿no? Si se tratase de una infección sinusal activa, obviamente hay que hacer el tratamiento respectivo y después, cuando el paciente ya se haya curado y mejorado el cuadro, realizar el implante cigomático. Si se tratara de un espesamiento de la mucosa como una reacción, ¿no?, crónica de algún tipo de agresión, no habría ningún problema, ¿no? Con otra cosa que tenemos que observar es la ausencia de focos infecciosos dentales, obviamente, y algo que es muy importante, ¿no?, que el paciente tenga una apertura bucal adecuada. Este tipo de apertura nos va a ayudar mucho en lo que refiere al momento transquirúrgico, ¿no? Y puede determinarnos si es que este tratamiento se va a poder hacer con anestesia local o anestesia general. Entonces les presento este caso clínico. Pueden observar una gran reabsorción ósea, ¿no?, y una neumatización casi total del maxilar superior, ¿no? Entonces, frente a eso nosotros tenemos varias alternativas, ¿no? La primera alternativa sería no hacer nada y hacer una prótesis completa convencional. Y si el paciente nos dice que quiere implantes, tendríamos la oportunidad de rellenar esos 2 senos con injerto autógeno, ¿no? Pero la cantidad de hueso que nosotros necesitaríamos para poder rellenar esos senos maxilares solo lo podríamos obtener de la cresta ilíaca, ¿no?, de la cresta ilíaca.
y esperar un tiempo de 5 meses para poder realizar los implantes. Si el paciente no quiere pasar por este procedimiento, nos decidimos por realizar implantes cigomáticos, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que solicitar es una tomografía, porque mediante sus cortes axiales y coronales vamos a observar el grado de reabsorción que estos tengan y, como les dije anteriormente, la presencia o ausencia de alguna sinusopatía, ¿no? Aquí en esta diapositiva pueden observar, ¿no?, un modelo estereolitográfico o prototipado, que es una reconstrucción tridimensional, ¿no?, de una tomografía computarizada, ¿no? Se pide que se haga la tomografía y que se coloque en un formato especial, que es un formato DICOM, se llama, ¿no?, con sus siglas en inglés, y se envía a un lugar donde hagan prototipos y nos va a hacer una reconstrucción tridimensional. ¿Para qué nos va a ayudar esta reconstrucción tridimensional? Si es que nosotros la tengamos disponible. Para que nosotros podamos medir exactamente cuántos milímetros tenemos desde el reborde alveolar hasta la región cigomática, para poder determinar, ¿no?, la longitud de implante cigomático que vamos a utilizar, ¿no? Pueden observar en el caso de abajo la instalación de 3 implantes de la región anterior asociados, ¿no?, a 2 implantes cigomáticos, ¿no? Como ustedes pueden ver, son implantes de longitud muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser implantes de longitud muy grande y al estar ancorados en el cigoma, van a tener una angulación de 45 grados, ¿no?, con relación al reborde maxilar. Entonces, ¿cuál es el problema? Las fuerzas que va a recibir, ¿no?, son fuerzas que no son fuerzas axiales, ¿no?, sino son fuerzas oblicuas. Y es por esto que un número muy alto de este tipo de implantes cigomáticos se pierden. Por ese mismo motivo, ¿no?, porque la disposición de fuerzas oclusales difiere mucho de la de los implantes convencionales. Pero, como yo les dije, es una alternativa más de tratamiento, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Este es un paciente, ¿no?, que acude por manifestar que quería una prótesis fija, ¿no?, anclada por implantes, pero no tenía hueso, ¿no?, aunque aparentemente lo tenía, que es como lo que les decía anteriormente. Si ustedes observan claramente ese maxilar superior, da la apariencia de que tuviera un ancho adecuado, pero al momento de solicitar la tomografía, como ustedes vieron anteriormente, era un paciente que no tenía un hueso disponible. Entonces se decide tratarlo mediante implantes cigomáticos, ¿no? Obviamente este paciente no quería pasar por ningún tipo de procedimiento reconstructivo con injerto autógeno de cresta ilíaca, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esta foto, que es una vista lateral, ¿no?, pueden observar una adecuada relación maxilomandibular, ¿no?, que es muy importante de observar en este tipo de pacientes, porque muchas veces la reabsorción severa hace que el paciente tenga una pseudo clase 3, ¿no?, y no por un prognatismo mandibular, sino por un retrognatismo maxilar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es esa relación, ¿no?, que en este caso es una relación bastante adecuada. Bueno, nuevamente la radiografía del paciente que ustedes ya conocen. Y bueno, comenzamos a realizar el implante cigomático. Entonces, les quiero explicar más o menos la técnica quirúrgica, cómo es realizada. En primer lugar, tenemos que realizar una incisión, como pueden observar, una incisión bastante palatinizada, ¿no? Bastante palatinizada, ¿para qué? Para que al momento de realizar la reposición de los tejidos, este implante cigomático y implantes convencionales estén totalmente cubiertos por esa encía queratinizada durante el tiempo que dure su oseointegración, ¿no?, su oseointegración. Aparte de eso, hacemos una amplia incisión que nos exponga, como pueden observar ustedes, toda la pared lateral del maxilar superior y también el pilar cigomático, ¿no? Luego con una fresa vamos a realizar un desgaste, como ustedes pueden observar al lado izquierdo, un desgaste, ¿para qué? Para poder visualizar, ¿no?, la entrada de las fresas y la entrada del implante a través de los senos maxilares. Ustedes pueden ver ahí una perforación y lo que se ve abajo es la membrana sinusal, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, el implante
es instalado, ¿no? Es instalado y ustedes pueden observar que tiene una dirección de 45 grados, ¿no? Esta está llegando, ¿no? Está llegando hasta el zigoma y reapareciendo por la parte palatina. Entonces, esta es una de las desventajas, por ejemplo, del implante zigomático, que va a tener una emergencia palatinizada. Entonces, el paciente en los primeros días va a ser difícil para que se pueda acostumbrar, pudiendo tener al inicio algunos problemas de fonética, ¿no? Pero posteriormente el paciente se va a acostumbrar, ¿no? Pueden ver en esta otra foto, en este caso clínico, teníamos un buen hueso, un adecuado espesor en la región anterior maxilar, donde ustedes pueden ver la asociación de dos implantes convencionales a esos implantes zigomáticos. Entonces, se hizo lo mismo en el lado contralateral, en el otro lado, como ustedes pueden observar nuevamente, el desgaste, pueden observar, del pilar zigomático, que nos va a permitir ver la entrada de todas las fresas, ¿no? Ahí está el caso terminado, ¿no? Y en este caso recibió una carga una carga inmediata. En esto pueden observar la sutura. La radiografía postoperatoria inmediata, donde se puede ver el adecuado paralelismo de los implantes de la región anterior y ambos implantes zigomáticos anclados en el zigoma, ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Un resultado estético. Pueden observar una línea de sonrisa bastante adecuada del paciente, ¿no? Y su prótesis totalmente soportada por implantes, ¿no? En una vista más intraoral puede observarse la encía, ¿no? La falsa encía que se le realizó en esta prótesis totalmente soportada por implantes. Una vista oclusal. Y esto es lo que les decía, si ustedes observan la región posterior maxilar, pueden observar, ¿no?, la emergencia palatinizada, ¿no?, de este tipo de fijación zigomática, ¿no? Y es lo que algunos pacientes al comienzo no se acostumbran y siempre tienen que ser advertidos, ¿no?, de este tipo de problemas que pueden tener. Bueno, acabando con los implantes zigomáticos, no sé si alguien tendría alguna pregunta sobre este dispositivo o pasamos ya a la siguiente alternativa. Sí, aquí hay una pregunta. Ya, aquí el doctor Carrión está preguntando, ¿no?, respecto a la diapositiva anterior donde se ve la mucosa del seno maxilar perforada, ¿cuál es el riesgo de perforar la mucosa del seno maxilar? Primero me parece una pregunta interesante y se la agradezco. Es lo siguiente. Para empezar, el implante va a entrar en una región sana, ¿no? Porque el paciente tiene que pasar por una evaluación del otorrinolaringólogo primero para que tenga una ausencia de sinusopatías. Entonces, una vez que perforamos, ¿no?, esa pared lateral del seno maxilar, que nos sirve de ventana, primero vamos a intentar primero un decolaje de esa membrana. Tratar de decolar como si estuviéramos haciendo una elevación de seno, esa membrana, colocar un separador para que el implante ingrese sin perforar. Si es que accidentalmente, y que sinceramente es lo que generalmente pasa, esa membrana es perforada, no hay ningún problema. Ella va a sufrir, por tratarse de una cirugía limpia y en ausencia de sinusopatías, va a repararse, ¿no?, va a cicatrizar sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en una cirugía ortognática? Cuando se realiza una LFOR 1, ¿no?, uno hace la osteotomía de todo el maxilar superior y no pasa nada. No pasa nada porque el paciente pasó primero por una evaluación y el implante es algo estéril. Entonces, pasa un implante que se encuentra estéril dentro de una membrana que no está sana y no se van a llevar bacterias de ningún lado a ningún lado, ¿no? Y obviamente el paciente va a tener un protocolo preoperatorio y postoperatorio de antibióticos, ¿no? En este caso lo que se receta es amoxicilina más ácido clavulámico, ¿no?, que nos va a dar una cobertura adecuada para todos los gérmenes del seno maxilar. No sé si fue respondida su pregunta, doctor. Ya, muchas gracias. Bueno, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablarles de otra técnica, ¿no? Una técnica que se las voy a exponer mediante un caso clínico. Esta técnica, ¿no?, tiene la denominación en inglés split crest, ¿no? Es una técnica que, como ustedes pueden observar en este gráfico,
¿no? Nos va a permitir separar ese hueso, sea del maxilar superior o del inferior, en dos. ¿Para qué? Para que en esa separación que nosotros tengamos en tallo verde, en una fractura en tallo verde, pueda hacer el ingreso nuestro implante óseo integrable, ¿no? Entonces, bueno, les presento el caso clínico. Este es un paciente, ¿no?, que acude a consulta por presentar, ¿no?, unas coronas protésicas en la región anterior, bastante defectuosas, ¿no? Como pueden observarlo en esta vista clínica, ¿no? Es una estética bastante afectada, ¿no? Y vino para reponer, ¿no?, el diente perdido, el incisivo central, mediante implantes óseo-integrales. Pero en la evaluación clínica, ustedes pueden observar una depresión, ¿no?, en la región vestibular. Y muchas veces esta depresión vestibular, ¿no?, está acompañada de una reabsorción severa. Entonces, en este caso, por ejemplo, por tratarse de un paciente que no quería ser sometido a un injerto óseo convencional, se decidió realizarle la técnica de split crest. Aquí pueden ver lo que les estaba diciendo anteriormente, esa depresión en la región anterior, ¿no?, que es un indicativo de falta de hueso adecuado, ¿no? Pueden ver una vista superior que sí se conservaron las papilas. Entonces miren qué importante es observar que en un espacio desdentado se detenga siempre, ¿no?, la presencia de una prótesis o de un provisional, ¿no? En un paciente que es sometido a una exodoncia, no es bueno colocarle una prótesis, aunque sea removible, siendo de preferencia una prótesis fija, para mantener, ¿no?, las papilas de los dientes adyacentes. Entonces, bueno, se decide comenzar, se realiza haciendo una incisión intracircular que nos exponga adecuadamente el hueso, ¿no? Y comenzamos la osteotomía en la región alveolar, ¿no?, netamente dicha. En este caso se utilizó una fresa tipo Linderman, ¿no?, una fresa delgada, o conocida también por algunos fabricantes como fresa 701. Entonces realizamos la osteotomía o el corte óseo a nivel oclusal, ¿no?, para separar las tablas óseas, ¿no? Entonces de esta manera el reborde remanente va a tener una tabla ósea vestibular y una tabla ósea palatina, como se observa en este corte, en esta vista oclusal. Luego vamos a realizar dos osteotomías, una mesial y una distal. ¿Para qué? Para poder tener una osteotomía en forma de libro, para después realizar una fractura en tallo verde, si recordamos nuestras clases de traumatología, ¿no?, este término que se usaba, que es una fractura parcial, ¿no? Voy a hacer una fractura parcial y mediante osteótomos, o mediante cinceles, perdón, voy a decidir hacer esta fractura. Entonces pueden observar, ¿no?, que ya la fractura está realizada y en este momento, ¿no?, estamos utilizando un compactador de hueso, ¿no? ¿Para qué? Para que a la misma manera de hacer la fractura ósea podamos hacer la ampliación de ese nuevo lecho óseo que nos va a recibir el implante óseo integrado. Pueden ver ya ahí la fractura en tallo verde, que obviamente está fracturado en mesial, en distal y en oclusal, pero en la parte apical, por así decirlo, mantiene un contacto íntimo con el hueso, ¿no? Y esto nos va a servir para que tenga una adecuada vascularización y vitalidad de ese hueso. Ahí ya vamos a observar y vamos a iniciar toda la secuencia de fresas, ¿no?, de un implante convencional. Aquí podemos observar, en este caso se trató de un implante alemán, un implante Ankylus, ¿no?, que preconiza la utilización de esta fresa, ¿no? Esta fresa es una fresa que nos va a formar las roscas y nos va a permitir la entrada de ese implante con un trabamiento adecuado. Pueden observar ahí la inserción de ese implante, ¿no?, dentro del nuevo lecho alveolar realizado por nosotros, ¿no? Ahí está, ese es el implante ya instalado, ¿no? Y si ustedes observan, existe un espacio alrededor de ese implante, ¿no?, tanto en mesial como en distal. Entonces ahí la pregunta que nosotros nos planteamos es, ¿realizamos injerto óseo ahí o no? Entonces ahí hay una regla clásica, ¿no?, que es decir, si ese espacio o gap, como también es conocido óseo, es de hasta 2 milímetros, el simple coágulo sanguíneo nos va a proporcionar, ¿no?, una adecuada formación ósea.
Ahora, si ese espacio óseo es mayor de 3 o 4 milímetros, sí tendríamos que usar un hueso que nos reemplace, ¿no? Que nos reemplace el hueso faltante. Bueno, aquí quisiera aprovechar esta oportunidad para darles una pequeña recomendación, ¿no? Cuando ustedes utilicen hueso, ¿no? Un hueso, traten en la medida de lo posible de usar hueso autógeno, es decir, del propio paciente, ya sea del mentón, de la rama mandibular o de la tuberosidad maxilar, ¿no? Porque existen en el mercado muchos huesos de tipo liofilizado que son buenos, sí, claro que son buenos, pero tienen sus indicaciones, ¿no? En el caso de un implante, en el que lo que nosotros queremos conseguir es la osteointegración, ¿no? Es decir, la integración del hueso, yo les recomiendo utilizar siempre hueso autógeno, hueso autógeno. Este implante, por ejemplo, dentro de su filosofía, ¿no? La filosofía de este tipo de implante ánquilos es que el implante sea colocado 2 milímetros debajo del hueso. Es por eso que este implante se ve infraóseo, ¿no? Porque es su filosofía así lo indica, que nos va a permitir una menor reabsorción de ese hueso cervical, ¿no? De ese hueso cervical durante el tiempo que dure la osiointegración, ¿no? Que generalmente es de 4 a 6 meses dependiendo del maxilar. Bueno, no sé si hasta ahí alguien tendría alguna pregunta. Sí, acá me están preguntando en qué número yo haría un split crest, o sea, cuándo yo decidiría hacer un split crest versus un injerto óseo autógeno. Le agradezco su pregunta, doctor. En primer lugar, hay que ver la parte estética. Supongamos, en este caso, yo observé que el paciente no tenía una disponibilidad ósea adecuada. Ok, entonces hasta ahí ya tengo una primera idea, ¿no? Entonces de ahí yo veo, ¿la parte estética era extremadamente cóncava o no? Era ligeramente cóncava. Si fuera extremadamente cóncava, yo necesitaría colocar un injerto en bloque. ¿Por qué? Para poder restituir todo ese contorno óseo. Ahora, si el problema óseo, el defecto óseo no era tan notorio como en este caso, podríamos utilizar la técnica de split crest, ¿no? Pero para realizar técnica de split crest se necesita de cierta experiencia, ¿no? Es mejor comenzar haciendo injertos en bloque y luego hacer injertos, hacer esta técnica de split crest. ¿Por qué? Porque muchas veces al momento de la fractura, ¿no? Nos quedamos sin tabla, es decir, muchas veces se coloca el cincel muy apical y al momento de realizar esa diéresis óseas, ¿no? Sufrimos una fractura indeseada. No sé si habría alguna otra pregunta. Listo. Otra alternativa que se ve mucho en la práctica clínica, ¿no? Son aquellos implantes mal posicionados, ¿no? Por ejemplo, en este caso clínico es una paciente con una expectativa estética muy alta, ¿no? Y tal vez al ojo de la mayoría de las personas, esa pequeña diferencia, ¿no? De altura entre un incisivo central y el otro tal vez pueda pasar inadvertida, ¿no? Pero esta paciente tenía una alta exigencia estética, ¿no? Y se hizo una interconsulta con periodoncia y bueno, no se podía realizar una gingivoplastía para, digamos, reposicionar esa encía y que quede medianamente simétrica, ¿no? Entonces, el problema de esta paciente fue que fue donde un colega le colocaron el implante, pero tal vez no hicieron un correcto diagnóstico de la parte estética, no evaluaron esa altura y esa relación que se debe tener entre una corona o un implante y el diente. Entonces, el implante se encontraba posicionado muy apicalmente. Aquí pueden observar una radiografía panorámica, ¿no? En donde se observa ese implante instalado, y si ustedes observan y agudizan su mirada, vamos a verlo en una vista más anterior, ¿no? Pueden observar que el nivel cervical del implante instalado, ¿no? Se encuentra muy apical con relación a los dientes laterales, ¿no? Entonces aquí nosotros nos preguntamos, ¿será que hubo un acertado diagnóstico antes de hacer el implante o hubo algún problema? ¿No? Bueno, yo considero tal vez que no fue evaluada la altura ósea, porque tal vez hubiera sido adecuado colocar primero, ¿no? Un injerto óseo y después colocar el implante, ¿no? Para mejorar esa altura ósea y que nos quede un implante más estético.
¿no? Pero ante un problema lo que tenemos que encontrar son soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Sería un reposicionamiento coronal de ese implante. Entonces, pueden observar, ¿no?, que lo primero que realizamos es una incisión que no sea una incisión paramarginal, es decir, una incisión que se aleje del margen gingival, el margen cervical, perdón, para poder mantener esa encía queratinizada, ¿no?, y que la sutura, ¿no?, termine sobre ella y tener una adecuada irrigación y vascularización. Miren qué importante, ¿no?, cómo se mantuvo ese contorno gingival por la presencia de la prótesis. Entonces, comenzamos con la osteotomía y pueden ver una vista más próxima, donde hay una fenestración de este implante, ¿no?, pero es una fenestración mínima, ¿no? Listo, entonces se realizan las osteotomías, ¿no?, tanto en mesial, en distal, como en apical, ¿no?, tomando la consideración de dejar por lo menos 2 milímetros de hueso sano alrededor de este implante para asegurarnos el mantenimiento y la vitalidad del mismo, ¿no? Entonces, mediante la aplicación de cinceles óseos, vamos a proceder a la fractura, en este caso una fractura total de la pared vestibular y palatina, y reposicionar ese implante cervicalmente. Miren qué bien quedó, ¿no? Se reposiciona cervicalmente y en el espacio superior se rellena con un injerto, que en este caso fue un injerto de rama mandibular, ¿no?, un injerto autógeno, ¿no?, para poder tener mejores resultados. Y luego estos espacios son rellenados en este caso con hueso liofilizado, que es lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿no? Este hueso liofilizado es útil, sí, pero tiene sus indicaciones. En este caso sería para rellenar aquellos pequeños espacios que quedaron alrededor de los defectos óseos y sobre todo para que ocupen un espacio y nos devuelvan, ¿no?, ese contorno vestibular adecuado, ¿no? Se puede también, si ustedes gustan, colocar una membrana de colágeno para evitar la invasión epitelial. Luego realizamos, ¿no?, la sutura, en este caso con catgut de 4 ceros, ¿no?, y pueden observar el resultado final, ¿no? Pueden observar que la encía, conjuntamente con el implante y la prótesis, descendieron y ya se encuentran al mismo nivel del incisivo central contralateral, ¿no? Un resultado estético que restauró, como les dije al comienzo, la estética y la función, ¿no?, que es el objetivo de la odontología. Hasta aquí quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema, que es la lateralización del nervio dentario inferior, ¿no?, que fue muy utilizada, ¿no?, hace algunos años y actualmente, ¿no?, se encuentra prácticamente en desuso por las grandes desventajas que tiene, ¿no? Este caso es una cortesía del doctor Mazzoneto, ¿no?, y donde ustedes pueden observar que el paciente acudió a la consulta por requerir y necesitar la reposición de las piezas posteriores mandibulares faltantes. Pero miren, ¿cuál fue el problema? Que la altura que nosotros tenemos entre la cortical superior del nervio dentario inferior y la parte superior del reborde reminiscente es muy pequeña, ¿no? En este caso, como pueden observar acá, ¿no?, fue realizado en aquella época el caso clínico con una tomografía, una radiografía lineal, ¿no? No fue realizado con tomografía. Entonces se puede observar claramente que en el lado izquierdo, ¿no?, en el lugar de implantación, ¿no?, teníamos una altura ósea de 8 y de 7 milímetros. Entonces, considerando que nosotros tenemos que tener por lo menos 2 milímetros hasta las estructuras nobles, es decir, en este caso el nervio dentario inferior, 2 milímetros, tendríamos solamente posibilidad de colocar un implante de 6 milímetros y un implante de 5 milímetros, ¿no? Entonces serían implantes muy cortos, ¿no?, muy cortos. Entonces, en este caso se decidió lateralizar, ¿no?, el nervio para poder colocar los implantes en el lugar, ¿no? Ahora les voy a explicar la técnica. Aquí pueden observar el caso clínico, ¿no?, y se realiza una incisión, en este caso intrasurcular, ¿no?, de la región posterior. Y miren, una vez expuestos, ¿no?, y tomando como referencia la radiografía panorámica, vemos a qué altura se encuentra el nervio dentario inferior,
Una vez que hemos ubicado a qué altura se encuentra ese nervio dentario inferior, procedemos a la osteotomía, es decir, a la realización de ese corte óseo para efectuar una ventana, ¿no? Una ventana que nos permita tener acceso al nervio y a la región, ¿no? Pueden observar en la diapositiva de abajo a la izquierda la osteotomía realizada, y en la diapositiva de la derecha pueden observar la aplicación, ¿no?, de un cincel para proceder a la remoción de esa tapa ósea, ¿no?, de la remoción de la pared lateral, ¿no?, de la mandíbula, ¿no? Pueden observar ahí en un comienzo la remoción de la tapa, y en la foto de superior a la izquierda pueden observar la presencia todavía del hueso esponjoso. Ese hueso esponjoso es retirado con sumo cuidado hasta poder localizar el nervio dentario inferior, como ustedes lo pueden observar, ¿no? En este caso hay un descolador, ¿no?, que está mostrándoles el nervio óseo ya disecado, el nervio alveolar ya disecado. Entonces, en este momento, cuando se realiza esa manipulación del nervio dentario inferior, es el origen, ¿no?, de muchos de los problemas de este tipo de técnica, ¿no? Entonces, vamos a tener una parestesia que en muchos casos, por no decir en la mayoría, existen diversos estudios hablándonos sobre esto, ¿no?, va a causar parestesia del paciente, ¿no? Y muchas veces esta parestesia va a ser una parestesia definitiva, ¿no? Entonces, una vez que hemos traccionado ese nervio, lo mantenemos traccionado durante la inserción de los implantes, como pueden observar en la fotografía inferior a la derecha. Los implantes son instalados y el nervio es soltado. Es decir, este nervio alveolar va a quedar, ¿no?, va a quedar por fuera de los implantes instalados, ¿no? Miren aquí en la foto superior izquierda, esquematizando y mostrándoles lo que les estoy diciendo, y en la foto superior derecha pueden ya observar, ¿no?, el caso transoperatorio finalizado y la colocación nuevamente de esa tapita que retiramos. ¿Se acuerdan de esa tapa ósea que habíamos retirado al comienzo para tener acceso? La colocación de la tapita, sutura, y pueden observar una radiografía de control, ¿no?, una radiografía de control en el postoperatorio inmediato donde se observa. Y este paciente desarrolló una parestesia, que en este caso fue una parestesia que duró 4 o 5 meses, ¿no?, y después volvió, pero, ¿no?, este fue un caso ideal, ¿no?, que no es lo que sucede en todos los casos, donde la mayoría vamos a obtener una parestesia de tipo definitiva, ¿no? Nuevamente la radiografía, y aquí resumiéndole cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de técnica. Obviamente la primera ventaja es un menor tiempo para rehabilitación, porque no tenemos que realizar ningún tipo de injerto para realizar estos implantes, ¿no? Vamos a hacer la inserción de los implantes en el mismo tiempo quirúrgico, es decir, en el día, ¿no?, de la técnica se colocan los implantes, y no vamos a tener un área donante, ¿no?, como sería en el caso de necesitar realizar un injerto óseo en altura, ¿no?, que tal vez más adelante, ¿no?, podríamos hablar en otra conferencia solamente sobre injertos en bloque, ¿no?, que sería interesante para que ustedes puedan ver las diversas alternativas. Y entre las desventajas, como les dije, es una técnica quirúrgica compleja, ¿no?, porque acuérdense que estamos hablando dentro de muy cercano a un nervio, ¿no?, la parestesia postoperatoria en la mayoría de casos, y hay un riesgo relatado en la literatura, aunque es un riesgo muy pequeño, de fractura mandibular por la fragilización que se realiza del hueso, ¿no? Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Les recordamos que esta conferencia se está transmitiendo a través de USMP 3D Televisión, canal del proyecto de mundos virtuales de la Universidad de San Martín de Porres, donde pueden participar también con sus preguntas. Tenemos al doctor Rodríguez Chesa hablando de actualidad en implantes dentales, docente de la Facultad de Odontología de nuestra casa de estudios. Finalizada la conferencia, el doctor Chesa va a contestar a todas sus preguntas, tanto las que se formulen dentro del Second Life como las que se formulen a través del chat de nuestro canal. Gracias. Bueno, continuamos ahora ya hablando del cuarto tema, que sería la elevación traumática de piso de seno maxilar. Si ustedes observan el esquema del lado izquierdo, ¿no?, pueden observar el caso de la ausencia de 2 dientes de la región posterior y aquella neumatización del seno, ¿no?, que ocurre en los pacientes con ausencia de dientes.
Bueno, aquí aprovecho para decirles algo. Cuando hablamos de neumatización de senos maxilares, ¿no? Se cree, ¿no?, que esa neumatización se da por la ausencia de dientes. Entonces la pregunta que nos haríamos es, ¿será que el seno se neumatiza o el hueso se reabsorbe? Entonces, para nosotros responder esa pregunta tendríamos que tener una radiografía panorámica del paciente de hace 40 años y ver de qué tamaño era su seno, ¿no? Entonces es algo medio controversial, ¿no? Si el seno se neumatiza o el hueso se reabsorbe o ambas cosas, ¿no? Es una pequeña acotación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en ese esquema ustedes pueden ver un hueso remanente de aproximadamente 5 milímetros, ¿no?, que es el caso clínico que les voy a presentar. Entonces, si yo tengo un remanente de 5 milímetros y quiero colocar un implante de 8 milímetros, yo puedo, ¿no?, ingresar atraumáticamente ese seno. ¿A qué me refiero cuando hablo de atraumático? Es decir, sin abrir una ventana lateral, como en el caso que les voy a presentar. Entonces, yo ingreso el implante, ¿no es cierto?, atraumáticamente, y ingreso unos 2 o 3 milímetros dentro del seno sin ningún problema. Pero si yo ya necesito entrar a ese seno más de 3 milímetros, necesito entrar 5 o 6 milímetros, sí necesito hacer una ventana lateral en ese seno para colocar dentro un injerto óseo después de la instalación de los implantes, como van a ver, ¿no? Aquí les muestro una clasificación del artículo clásico de Jensen de 1994, donde él realiza una clasificación, ¿no?, de los diferentes tamaños que nosotros podemos encontrar de senos maxilares, ¿no?, realmente del remanente óseo que nosotros tenemos. Entonces, de esta manera los clasifica en A, B, C y D. ¿Cuándo? Cuando hablamos de clase A, nos referimos a un hueso remanente de 10 milímetros, es decir, la altura desde el reborde inferior hasta el piso del seno maxilar es de 10 milímetros. Cuando hablamos de clase B, entre 7 y 9, de clase C, de 4 y 6, como pueden ver en el gráfico, y de clase D, entre 0 y 3 milímetros. Es decir, dependiendo de la altura que nosotros tengamos de remanente óseo, vamos a tener, según este autor, diversos tipos de tratamiento. Entonces, si observamos, ¿no?, en una clase A, en donde vamos a tener 10 milímetros o más de remanente, no vamos a necesitar de realizar ningún injerto, no vamos a utilizar ninguna membrana y el implante que vamos a colocar es inmediato, sin ningún problema. Ya, a medida que disminuye esta cantidad, ¿no?, esta cantidad de hueso, ya tendríamos que hacer un injerto primero, esperar 5 meses y luego colocar el implante. Entonces, en el caso clínico que les voy a mostrar, aquí a continuación pueden ver que la ausencia de dientes en la región posterior. Entonces, si observamos radiográficamente, este es un paciente que tiene una neumatización del seno maxilar izquierdo en la región posterior, pero tiene un remanente de 5 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? ¿Que yo podría instalar, por ejemplo, un implante de 10 milímetros? Sí. ¿Cómo lo hago? Realizo un implante que se trabe, ¿no?, un trabamiento primario en esos 5 milímetros e ingrese dentro del seno maxilar 5 milímetros. Y yo alrededor de ese implante le coloque hueso autógeno, ¿no?, como siempre les recomendé. Bueno, pueden observar ahí la incisión realizada, ¿no?, en este caso una incisión supracrestal con una incisión liberante hacia mesial para poder tener una buena visualización de la región. Entonces, aquí ya estamos realizando la ventana lateral, ¿no? Se realiza la ventana con unas fresas, ¿no?, para realizar la osteotomía, manteniendo, y esto es muy importante, como preguntó el doctor Carrión en un comienzo, el mantenimiento de la membrana sinusal, ¿no? En este caso, doctor, de elevación de seno, sí tenemos que mantener la membrana intacta. ¿Por qué? Porque yo, además del implante, voy a instalar un injerto, que va a ser un injerto particulado de hueso, y yo no puedo permitir que ese injerto particulado de hueso entre al seno maxilar, porque en ese momento sí podría actuar como un cuerpo extraño y causarnos una infección, ¿no? Eso es algo diferente. Y con mayor razón si es que el injerto que se va a utilizar es un injerto de tipo liofilizado, ¿no? El organismo va a reaccionar como un cuerpo extraño y se va a infectar, ¿no? Bueno, realizamos esta osteotomía solamente a nivel óseo, manteniendo la integridad de esa membrana, y luego realizamos el decolaje, como pueden observar,
con esta cureta especial, cureta para senos maxilares, realizamos el decolaje de esta membrana llevándolo hacia una región superior, ¿no? Llegamos a esa región superior, pueden observar ahí ya la membrana decolada, ¿no? Y con el remanente óseo, en este caso de 6 milímetros, para proceder a la instalación de los implantes. Entonces, primero comenzamos en este caso con una fresa lanza, ¿no? Que nos va a permitir realizar la primera perforación, ¿no? En esta diapositiva podemos observar la segunda fresa, ¿no? La segunda fresa, que en este caso es una fresa de 2 milímetros, ¿no? Para poder hacer la perforación, ¿no? Aquí ya estamos en un paso importante, que es la instalación de un paralelímetro, ¿no? Un pin de paralelismo que nos va a permitir si estamos o no en la angulación adecuada. Y aquí un pequeño consejo, ¿no? Muchas veces se utiliza este pin de paralelismo para observar la distancia mesioclusal y el paralelismo con el diente, bueno, en este caso con el diente anterior. Y muchas veces se olvida que este pin tiene dos funciones. Tiene una función de mantener, ¿no? Y de mostrarnos ese paralelismo, y también, y tal vez lo más importante, ver la relación de ese diente superior con el diente inferior. Entonces, en este momento, ¿no? En este momento es que nosotros debemos hacer ocluir al paciente, como si fuera un paciente dentado, y que ese pin, ¿no? Coincida con la región anatómica correspondiente, ¿no? En este caso, tendría que coincidir con las cúspides, con la fosa central del diente antagonista, ¿no? Entonces, haciendo eso vamos a saber que estamos por el camino correcto. Siguiendo con la cirugía, ¿no? En este caso, después de la fresa de 2 milímetros, vamos a utilizar un osteótomo, ¿no? Ese osteótomo nos va a ayudar a expandir ese hueso para poder recibir nuestro implante, ¿no? Utilizamos la última fresa que nos va a proveer, ¿no? El lecho. En este caso estamos utilizando una fresa countersink que nos va a proveer el asentamiento pasivo de ese implante. Continuamos con la secuencia de fresas, ¿no? Y aquí pueden observar el implante instalado, ¿no? Puede observarse que en este caso fue un implante de un diámetro de 5 milímetros, ¿no? En este caso fue de la marca Conexaun, y con un ingreso, ¿no? De algunos milímetros dentro del seno. Miren qué interesante, ¿no? Cómo se ve que la porción apical de ese implante está formando parte del nuevo techo de este seno maxilar, ¿no? Y la ventana ósea, ¿no? Se ha volteado y se ha ido hacia la parte superior. Es decir, la ventana que antiguamente era la ventana lateral del seno maxilar se constituye ahora en el techo de esta nueva cavidad, ¿no? Entonces, después, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Para poder rellenar ese espacio, ¿no? Poder rellenar ese espacio que quedó, nosotros en este caso decidimos tomar un injerto del mentón, ¿no? Un injerto de la región mentoniana, el cual fue triturado, ¿no? O particulado, como pueden observar en el vaso Dapen del lado izquierdo, ¿no? Y ingresado dentro del seno maxilar, ¿no? Tanto dentro como por fuera. Luego se le coloca una membrana para evitar la invasión epitelial y podemos obtener un implante de calidad, ¿no? Y la instalación de un implante más largo en un lugar con poca disponibilidad ósea. No sé si alguien tendría alguna pregunta sobre esta técnica de elevación traumática. Bueno, continuamos mientras van haciendo sus preguntas. Bueno, finalmente quería mostrarles a ustedes el cono Morse, ¿no? El cono Morse es una conexión protésica, ¿no? Una conexión protésica relativamente nueva, tiene menos de 6 años, ¿no? Y se las voy a explicar mediante un ejemplo de los tipos de conexiones a los cuales nosotros tenemos acceso, ¿no? En el mercado, ¿no? Nosotros tenemos implantes que tienen una conexión externa, implantes que tienen una conexión interna e implantes que tienen una conexión cono Morse. En esta diapositiva ustedes pueden ver, ¿no? El tipo de conexión protésica, es decir, cómo va a ser la conexión entre el implante
y la parte protésica. Entonces, los implantes iniciales ideados por Breimark, ¿no?, eran implantes con hexágono externo, como ustedes pueden observar en la parte izquierda, ¿no? Es decir, la conexión era totalmente hacia afuera, un hexágono que se encontraba en la parte de la plataforma del implante, a diferencia del hexágono interno, en el cual esta conexión se encontraba dentro del implante. Entonces, durante muchos años, ¿no?, este hexágono interno y hexágono externo fue fruto de muchas investigaciones. Por ejemplo, en el área de implantología, junto con el de materiales dentales, es el área que más investigaciones tiene en la odontología, ¿no? Porque un implante se le modifica la distancia entre las roscas, ya es fruto de una investigación, y una de las cosas que más se investigó en lo que es implantología fue esto, ¿no? Fue el tipo de conexión, ¿no? A veces la conexión de hexágono externo es indicada para algunos tipos de rehabilitación, tal vez en la región posterior, y los hexágonos internos, ¿no?, según los autores indicaban, para una conexión donde la estética sea muy importante, ¿no? Pero siempre esta conexión interna o externa, ¿no?, estaba unida a un tornillo. Es decir, este tornillo podría sufrir un aflojamiento y hacer que la pieza protésica se mueva, ¿no?, al no tener una conexión directa. Es por esto que los investigadores idearon, ¿no?, la conexión protésica de tipo cono-morse, que es la que se muestra en la parte inferior derecha. Es como si nosotros, imagínense dos vasos, ¿no? Si nosotros agarramos un vaso y lo hacemos ingresar dentro de otro vaso y lo giramos hacia la derecha, va a haber una fricción, ¿no?, que va a conseguir el detenimiento del vaso superior. En este principio se basa el tipo de conexión protésica cono-morse, ¿no?, en la retención por fricción. Miren, si nosotros observamos aquí, en esta foto de microscopía electrónica de barrido, puede observarse cómo, ¿no?, está ingresando, ¿no?, este cono dentro del implante. Esto nos va a permitir que las fuerzas sean transmitidas de una mejor manera. Obviamente, ¿no?, al tener un sellado por fricción, va a tener también un sellado bacteriano adecuado. Es decir, las bacterias van a entrar más difícilmente dentro de esta conexión. Tiene algunas implicaciones, como que requiere que el torque, ¿no?, el torque de instalación sea de como mínimo 15 newtons, y obviamente la principal ventaja de ese tipo de conexión es que si hablamos de rotación, ¿no?, es bastante estable, ¿no?, bastante estable. Y otra tecnología, ¿no?, que se está utilizando mucho en la actualidad es la plataforma switch o plataforma switching, ¿no? ¿Qué significa esto? Si ustedes agudizan su mirada, pueden observar, ¿no?, si nosotros vemos acá, ¿no?, si nosotros observamos acá, vamos a hacer un acercamiento, ¿no?, si nosotros observamos acá, hay una distancia, ¿no?, entre el implante y la conexión protésica. Normalmente los implantes tienen a la misma altura la conexión protésica, ¿no?, la conexión protésica y el implante. Pero se demostró mediante estudios, ¿no?, que si nosotros nos alejábamos de esa región, ¿no?, si nosotros nos alejábamos de esa región donde se encuentra la flecha amarilla, ¿no?, si nos alejábamos de esa región, la reabsorción alrededor del implante era menor, ¿no? Esta reabsorción, conocida como saucerización, que es la reabsorción en forma de cono alrededor de los implantes, se disminuía cuando el componente protésico se alejaba del borde del implante, ¿no? Entonces, actualmente la tendencia mundial es a utilizar plataforma switching unido a conexión protésica cono-morse, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Como podemos observar aquí, ¿no? Miren acá, podemos observar la diferencia entre una conexión protésica convencional, en este caso de hexágono externo, en el lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar? Al tener un hexágono, ¿no?, externo o interno, y nosotros recibir una fuerza de este tipo, como lo indica la fuerza, vamos a tener un micromovimiento de este componente protésico, y este micromovimiento nos puede traer un riesgo de fractura. Y no solamente un riesgo de fractura, sino
la aplicación de fuerzas, o la transmisión, mejor dicho, de fuerzas desde ese componente protésico hacia el implante que nos puedan causar una reabsorción ósea mayor. Ya al lado derecho, ¿no?, pueden observar la representación esquemática de un cono Morse, ¿no? Entonces, al ser la conexión realizada de una manera friccional, no vamos a tener movimiento y el riesgo de fractura disminuye, ¿no? Entonces, es un tipo de conexión que biomecánicamente es más adecuada y más saludable para el hueso, ¿no? Para el hueso que recibe este implante, ¿no? Bueno, este es un caso clínico, ¿no?, que les voy a presentar sobre la aplicación de este implante cono Morse. Pueden observar ahí en una radiografía, ¿no?, la condición actual de la pieza dentaria, ¿no?, y que se decidió realizar un implante en el incisivo lateral, ¿no?, lateral derecho. Entonces, en una vista superior, una prótesis provisional no muy bien adaptada, ¿no?, como pueden observar. Tal vez yo la hubiera hecho peor que lo que está aquí, ¿no? Hacer una prótesis provisional es algo que requiere mucha experiencia, ¿no? Muchos a veces pensamos que hacer una prótesis provisional es algo para pasar un momento, y no, o sea, realmente esto nos va a mantener la integridad gingival y, como les dije, ¿no?, el contorno ese gingival necesario para recibir un tratamiento con implantes, por ejemplo, ¿no? Pero miren, a pesar de que era una prótesis que no estaba totalmente realizada dentro de los cánones de perfección, por así decirlo, pueden observar que mantuvo, ¿no?, esa concavidad del contorno gingival, ¿no?, que es lo que tanto problema nos da, ¿no? En implantología, una de las cosas más difíciles es conseguir estética, sobre todo en la región anterior, ¿no? Pueden observar ahí una vista oclusal, ¿no?, una leve inflamación, pero el mantenimiento de esta depresión, ¿no? Ya pueden observar ahí, ¿no?, el lecho óseo realizado y la aplicación siempre de los paralelímetros, ¿no? En este caso pueden observar un paralelímetro adecuado entre ambas piezas dentarias, ¿no?, y hacer ocluir al paciente, ¿no? En este caso, al tratarse de una región anterior, se hace ocluir al paciente, ¿no?, y este paralelímetro tiene que estar por fuera de los incisivos inferiores, ¿no?, en una clase 1 ideal, ¿no? Puede observarse ahí la inserción de este implante, ¿no?, y ahí el implante finalmente en el lecho óseo a 2 milímetros, ¿no?, como les digo, para evitar la reabsorción ósea, según lo que nos manda el fabricante en este tipo de implante, ¿no?, que tiene que estar submerso 2 milímetros para evitar la saucerización de la que ya hablamos anteriormente, ¿no? Luego la sutura y el control después de un año, ¿no? Pueden observar la naturalidad que se encuentra este diente, y funcionó, ¿no?, que es lo que nosotros queríamos, un contorno gingival adecuado, una oseointegración adecuada, y podemos observar, ¿no?, en la radiografía panorámica el implante instalado, ¿no? Y si hacemos, vamos a hacer un acercamiento aquí de la radiografía. Ahí está, para que lo puedan observar, ¿no? Puede observarse claramente, ¿no?, esa plataforma suite que yo les dije. Es decir, que el componente protésico no se encuentra en toda la dimensión del implante, ¿no?, sino entra en la parte interna y deja un espacio al lado, ¿no? Esa radiografía postoperatoria, por ejemplo, es de un año después, ¿no? Y pueden observar que la reabsorción es mínima. ¿Por qué? Primero porque se instaló 2 milímetros debajo, y después porque esta conexión protésica nos permite eso, ¿no?, que haya una menor reabsorción, ¿no?, menor sausalización del hueso alveolar. Entonces, después de haberles expuesto, ¿no?, estas 5 alternativas, que no son las únicas, ¿no?, más o menos les quise hablar de 5 alternativas, algunas conocidas, algunas medianamente conocidas. Podemos ver que el panorama actual de la implantología es muy amplio. Lo que antiguamente era una contraindicación de implantes, actualmente es una contraindicación, ¿no? Podemos observar que hay opciones de tratamiento nuevas, tenemos una disponibilidad, una gama, ¿no?, de diversos tratamientos, ¿no?, una diversa combinación de conexiones protésicas. ¿Y qué es lo que vamos a querer y conseguir nosotros, ¿no?, que nuestro tratamiento sea más rápido y que tenga predictibilidad, es decir, que nosotros podamos predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. La aparición de nuevos materiales, pero mucho ojo,
¿no? La aparición de muchos deterioros, pero mucho ojo porque lo que nosotros queremos cuando utilizamos un injerto, ¿no? Por ejemplo, un injerto cuando se coloca dentro del seno maxilar, es que ese hueso que nosotros colocamos, o ese material que nosotros colocamos, nos forme hueso. Y el único material que forma hueso es el hueso autógeno. Los otros huesos, por ejemplo el hueso liofilizado, solamente nos va a formar un armazón, nos va a dar una propiedad osteoconductiva, es decir, va a formar un armazón, pero no nos va a inducir la formación ósea. Entonces el único material que induce la formación ósea es el hueso autógeno, ¿no? Que es como se considera en todos los artículos como el gold standard o hueso autógeno, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de eso es lo que les quería hablar, no sin antes hacer un pequeño homenaje a quien fue mi amigo, mi profesor y maestro, el profesor Renato Mazzoneto, que infelizmente nos dejó el año pasado, y quería decirles que las técnicas que yo les mostré el día de hoy las aprendí de él, ¿no? Es una persona que marcó la vida de muchos estudiantes y bueno, y eso es lo importante, ¿no? Que sigamos su escuela y la sigamos transmitiendo. Entonces, una vez más quería agradecer a los organizadores de Second Life, ¿no? Y para mí fue un gusto, ¿no? Y un enorme orgullo, porque yo soy egresado de esta casa de estudios, haber participado con ustedes el día de hoy. Y ahora me encuentro llano a absorber sus preguntas. Sí, doctor Rodríguez, ¿me escucha? Sí, claro, adelante, por favor. Ok, Amparo Cervantes de USMP 3D Televisión. Tengo una pregunta de la doctora Guevara, que nos dice sobre los implantes llamados cigomáticos, ¿hasta qué edad se pueden colocar ese tipo de implante? Muy bien, le explico. Si nosotros tenemos un paciente con una reabsorción severa del maxilar superior, nuestra primera opción sería realizar un injerto autógeno, por ejemplo, de cresta ilíaca. La primera opción es cresta ilíaca. Si al paciente no lo convencemos, vamos a la segunda opción, que sería cresta ilíaca. Ya si no conseguimos convencer al paciente de cresta ilíaca, ya pasamos y le ofrecemos implantes cigomáticos, ¿no? Entonces, si un paciente, por ejemplo, menor de 65 años, nosotros le ofrecemos la oportunidad, ¿no? O la alternativa de hacer un injerto autógeno y no es aceptada, nosotros utilizamos los implantes cigomáticos. Pasados los 65 años, ya vamos a obtener una respuesta del organismo menor, es decir, si nosotros colocamos un injerto, va a ser más lenta, ¿no? Esa nueva formación ósea, y tal vez podríamos utilizar los implantes cigomáticos. Realmente no hay edad para colocar implantes cigomáticos, pero yo diría, si el paciente es mayor de 65 años, podría constituirse en la primera indicación. Y si es menor de 65 años, tratar de convencer siempre al paciente de hacer un injerto previo. Si el paciente no quiere, insistimos, un injerto. Si no quiere, ya pasamos a los implantes cigomáticos, ¿no? Aprovecho también para decir una cosa. Si ustedes observan la literatura sobre implantes cigomáticos, van a observar, ¿no?, que el índice de éxito es muy alto. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la mayoría de casos? La mayoría de estudios han evaluado sobrevivencia de implantes, ¿no? Sobrevivencia de implantes cigomáticos. Es decir, ¿cuánto tiempo esos implantes sobrevivieron en la boca? El hecho de sobrevivir en la boca no necesariamente es que tuvieron éxito. Porque para tener éxito hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como ausencia de radiolucidez, ausencia de inmovilidad, estética adecuada, ¿no? Y que se encuentren dentro de función. Entonces, muchos de esos estudios solamente evalúan lo que es sobrevivencia y no evalúan éxito, ¿no? Que para éxito hay criterios establecidos, ¿no? Por diversos autores tipo Albertson en el año 1985, él estableció todos los criterios de éxito que nosotros teníamos que tener en relación a los implantes. Entonces, resumiendo, primera opción, injerto. Si el paciente no quiere pasar por un injerto previo, recién nosotros le planteamos un implante cigomático. Ahora, si el paciente es mayor de 65, 70 años, el implante cigomático sí podría ser la opción. Un paciente de 70 años es un paciente de una edad ya avanzada al que me parece un poco exagerado someterle un injerto de cresta ilíaca para ponerle implantes, ¿no? Y tomando en consideración también que muchos de los pacientes de 70 años, ¿no?, ya tienen una capacidad masticatoria disminuida, tal vez porque tienen una prótesis
removible, ¿no? Una prótesis total, inferior. Es decir, la fuerza masticatoria no va a ser tan fuerte como la de un paciente más joven. Entonces, podríamos utilizar esta alternativa. No sé si respondí su pregunta. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tengo una pregunta adicional que nos llega a través del Facebook del doctor Jorge Quiroz, que nos pregunta, primero dice, ¿por qué el uso del hueso autógeno es mejor que el uso del hueso bovino? Bueno, le agradezco al doctor Quiroz su pregunta. Definitivamente, para poder responder esa pregunta tenemos que hablar de algo, ¿no? Existen unas propiedades que deben tener todo hueso, ¿no? Estas propiedades son propiedades de osteoinducción, de osteoconducción, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y de osteoformación. ¿Qué es lo que pasa? El hueso autógeno es el único que cumple esos tres requisitos. Es decir, además de formarnos un armazón para la formación ósea, no va a inducir a que se forme un nuevo hueso, que es lo que no se consigue, por ejemplo, con un hueso de banco o un hueso liofilizado. Ellos solamente van a actuar como un armazón, no van a tener aquellas proteínas, ¿no?, que nos van a permitir una neoformación ósea. Entonces, el gold standard de las reconstrucciones es el hueso autógeno porque reúne esas tres características, que aparte de formar un armazón, tiene todos esos mediadores que nos van a permitir una neoformación ósea. Entonces, hueso autógeno en primer lugar, hueso autógeno en segundo lugar, y en tercer lugar ya tenemos las otras alternativas, ¿no? Doctor Jaime, a ver, pues voy a hacer unas cuantas preguntas que también tengo escritas por el chat. Hay una pregunta del doctor César Ponce que pregunta, ¿por qué la técnica de lateralización del nervio dentario inferior se usa menos en la actualidad? ¿Y cuál es la alternativa, digamos, a evitar hacer la técnica de lateralización del dentario inferior? Así es. Bueno, se utiliza en menor proporción por varios motivos. En primer lugar, porque se desarrollaron nuevos implantes con nuevas superficies de tratamiento, ¿no? Tratamiento de superficie, perdón. Es decir, implantes más cortos. Por ejemplo, actualmente hay marcas que tienen implantes de 6 milímetros, 7 milímetros, más cortos con un tratamiento de superficie adecuado. Es decir, al tener una superficie, ¿no?, que nos va a permitir una mejor osseointegración, nosotros podemos utilizar implantes más cortos, que no habían en la antigüedad. Habían implantes, pero no tenían ese control de superficie. Entonces, en la utilización de implantes cortos nos puede dar una solución en algunos casos para pacientes que tienen poca disponibilidad ósea, ¿no? En el caso, ¿no?, antiguamente se utilizaban siempre implantes más largos, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos lateralizar el nervio para colocar el implante. Eso por un lado. Y por otro lado, existen técnicas. Hay una técnica que se llama injerto en sándwich, ¿no? Injerto en sándwich o injerto en sándwich, que está indicada para pacientes que tienen reabsorción, ¿no?, reabsorción mandibular posterior, en el cual se hace una osteotomía, se eleva ese hueso superior y dentro, ¿no?, del espacio que nos va a quedar en medio se interpone un injerto. Entonces se le llama sándwich porque vendría a ser que el nuevo injerto va a ingresar en el medio, ¿no?, para ganarnos una altura, ¿no? Entonces tenemos varias alternativas para pérdida de atrofia de mandíbulas atróficas. 1, lateralización del nervio. 2, injertos en altura. Y 3, implantes cortos. Ya va a depender de lo que nosotros necesitemos y de lo que quiere el paciente. Siempre hay que decirle, lateralización, principal desventaja, parestesia. Injerto en altura, ¿no? Hay que manejar una buena técnica y recordando que los injertos que más se pierden en toda la boca son en la región inferior mandibular, ¿no? Entonces tenemos que ver ventajas y desventajas, ¿no? Actualmente, si un paciente me llega, yo en primer lugar veo la posibilidad de realizar un implante corto. Un implante corto, si es que fuera posible. En segunda alternativa, ofrecería un injerto en sándwich, ¿no? Explicándole al paciente que el índice de éxito de un injerto en sándwich es menor, ¿no?, menor a otro tipo de injertos convencionales. Y en tercer lugar, ofrecería la lateralización, ¿no?, por el alto índice de parestesia. Muy bien, doctor. No sé si tendrían alguna pregunta, sí. Sí, hay varias preguntas. Acá yo tengo una pregunta.
respecto a los implantes cigomáticos, ¿dónde se puede adquirir los implantes cigomáticos, los sistemas de implantes cigomáticos aquí en el Perú, o hay que solo traerlos de otros países donde hay representaciones de estas marcas comerciales? Bueno, el implante cigomático en el Perú ha sido realizado en pocas oportunidades, ¿no? Inclusive en nuestra facultad nosotros tuvimos un workshop hace un tiempo, ¿no? Y al tratarse de una tecnología nueva, ¿no? Se necesita una certificación para poder utilizarlo, ¿no? Como todo material nuevo, ¿no? Es decir, antes de poder instalar un implante cigomático se tiene que recibir una certificación por parte de la casa, ¿no? En el Perú hay dos marcas comerciales, ¿no? Que ofrecen este tipo de implantes cigomáticos, ¿no? Pero como le digo, para poder utilizarlos hay que pasar por esta certificación y entrenamiento, ¿no? Por parte de ellos. Muy bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público? Ahí hay una pregunta del doctor Rafael Soriano. Voy a hacer lectura de la pregunta que está en el chat escrito. El doctor pregunta, ¿hasta cuánto, supongo que en milímetros, puedo ganar con la técnica de Summers y con la lateralización de la membrana sinusal en la colocación de implantes? Sí, muy interesante la pregunta. Cuando hablamos de técnica de Summers, estaríamos hablando de la técnica atraumática de elevación de seno maxilar, ¿no? Es decir, aquella elevación que vamos a conseguir mediante los osteótomos sin necesariamente abrir una ventana lateral. Entonces, con esta técnica de Summers, ¿no? Nosotros podemos ganar hasta 3 o 4 milímetros. Supongamos que yo tengo un remanente óseo de 5 milímetros, yo puedo ingresar a ese seno 3 o 4 y al final poder instalar un implante de 8 a 9 milímetros. Y ya si hablamos de la técnica atraumática, ¿no? No tenemos un límite establecido. ¿Por qué? Primero, para hacer una técnica traumática, nosotros tenemos que tener un remanente óseo de mínimo 5 milímetros. Y nosotros podemos ingresar al seno hasta 12, 13, 14, 15 milímetros, es decir, colocar un implante que tenga una longitud de 15 milímetros, por ejemplo. Si tenemos 15 milímetros, significa que nosotros vamos a ingresar dentro del seno 10 milímetros, ¿no es cierto? Los 5 que tenemos de remanescente, más los 10 milímetros que nosotros tenemos dentro del seno. Entonces, colocamos el implante, ¿no? Dentro de ese seno, y el trabamiento inicial lo vamos a conseguir en esos 5 primeros milímetros, ¿no? Que es el requisito indispensable para que nuestra técnica funcione, que tengamos un trabamiento inicial de 5 milímetros y en esos 10 milímetros que se encuentran dentro del seno, ¿no? Nosotros colocamos un injerto, ¿no? Que como les dije anteriormente, lo ideal es colocar un injerto autógeno. Entonces, básicamente no tenemos un límite biológico superior, pero si tomamos en consideración que un implante ideal, biomecánicamente adecuado, está entre 10, 12 milímetros, ¿no? Podemos decir que si sumamos esos 10 milímetros más los 5 remanescentes, podemos colocar hasta un implante de 15 milímetros. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor Rodríguez. Tengo dos preguntas desde el chat de USMP 3D Televisión. La primera de ellas evidencia que los eventos de la USMP en Second Life atraen público especializado y público interesado. Esta pregunta es de Marta Sanz, quien quiere saber si los implantes tienen algún tipo de cuidado especial en caso de la higiene y si un diente implantado tiene la misma funcionalidad de uno natural. Sí, bueno, a ver, son básicamente dos preguntas. En relación a la higiene, ¿no? Voy a responder con una pregunta no científica, ¿no? Como una vez escuché a un profesor responder. Si los dientes naturales que fueron creados, ¿no? Por un ser superior, no los cuidamos, nosotros los vamos a perder. Entonces, si los dispositivos creados por nosotros, los seres humanos, no los cuidamos, los vamos a perder con mayor razón. Entonces, ¿cuál es la recomendación, ¿no? Muchas veces los pacientes se realizan los implantes dentales y se olvidan de la higiene. Un implante dental instalado es un implante que tiene que pasar por una evaluación periódica cada 6 meses o un año, ¿no? Y en el caso de utilizar prótesis atornilladas, ¿no? Porque no todas son atornilladas, tenemos prótesis cementadas, ¿no? En el caso de ser atornilladas, es recomendable cada 1 año o 2 años que el protesista retire ese tornillo, ¿no? Y pueda realizar la limpieza para evitar una periimplantitis y mantener una higiene saludable, ¿no? Eso en relación a una de las preguntas. En relación a la otra pregunta, sobre la funcionalidad, ¿no? Bueno, tal vez
un implante que es bien realizado puede tener la misma funcionalidad que un diente natural, ¿no? Digamos que la gran desventaja de los implantes dentales sería el propioceptismo, ¿no? El propioceptismo que tienen los dientes naturales, ¿no? Un paciente que tiene implantes no tiene ese propioceptismo, ¿no? Y otra cosa en relación a la funcionalidad es la siguiente: un diente natural tiene ligamento periodontal, ¿no? Entonces va a permitir pequeños movimientos, cosa que no tiene un implante óseo integrado. Entonces, ¿por qué es importante esta diferencia? Porque si nosotros hablamos de un implante óseo integrado, ¿no?, tenemos que mantener, ¿no?, unas fuerzas adecuadas, porque no vamos a poder tener ese pequeño micromovimiento que nos podría evitar una reabsorción, que sí puede ocurrir en un implante natural, porque al no tener ese pequeño micromovimiento, ¿no?, una aplicación de fuerza inadecuada, biomecánicamente inadecuada, va a causar una reabsorción severa alrededor de ese implante y terminar en una falla del mismo, ¿no? A ver, acá tenemos una pregunta. A ver, vamos a preguntar. Me dicen, ¿en paciente bruxómano hay algún tipo de implante que esté contraindicado? El paciente que tiene bruxismo, no es una contraindicación para realizar un implante, ¿ya? Lo que sí es una indicación es que un paciente bruxómano, ¿no?, tiene que usar una férula neuromio-relajante durante toda la vida. O sea, él puede recibir un implante, pero tiene que utilizar una férula. ¿Para qué? Realmente para evitar esa reabsorción. No sé si respondí bien a su pregunta. Acá según el chat. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor Rodríguez, yo tengo una pregunta adicional que viene por parte del doctor Francisco Cueva. La pregunta es, ¿los protocolos de rehabilitación con implantes tienen mejor éxito que los protocolos con implantes convencionales? Tal vez se ha referido a los protocolos de implantes cigomáticos versus los implantes convencionales, ¿es eso? Tal vez debe estar por ahí su pregunta, ¿no? Ya, en relación a... Sí. Bueno, si nosotros hablamos de éxito de implantes convencionales, estamos hablando de un porcentaje que va entre el 92 al 96%, ¿no?, entre los diversos autores según las metodologías utilizadas, ¿no? Va entre el 92 y 96%. Pero ya si hablamos de implantes cigomáticos, ¿no?, en la literatura vamos a encontrar lo que yo les dije en la conferencia, ¿no?, que muchos de los estudios evalúan sobrevivencia. ¿Qué es sobrevida? Un implante cigomático puede estar colocado con movilidad, pero está sobreviviendo en la boca. Y eso es lo que consideran los estudios. Pero si nosotros evaluamos éxito, es decir, según los criterios establecidos, ¿no?, ya cae para muchos. Yo realicé, por ejemplo, mi tesis de doctorado sobre implantes cigomáticos, ¿no?, y nosotros encontramos en la investigación una pérdida de 21.85%, ¿no?, en cerca de 85 implantes cigomáticos instalados, ¿no? Obviamente esta pérdida, que es una pérdida elevada, se debió a muchos factores, ¿no? Uno de los factores, ¿no?, es tal vez la curva de aprendizaje, ¿no?, la curva de aprendizaje que ocurre con todo material nuevo, ¿no? Y otro, la sobreindicación, es decir, indicar implantes cigomáticos cuando no era la primera alternativa, ¿no?, que se debería, ¿no? Y un gran porcentaje de esta pérdida es el tipo de fuerzas que ellos reciben, ¿no?, como les dije anteriormente, ¿no?, que no reciben fuerzas axiales, sino fuerzas oblicuas, ¿no? A recibir fuerzas oblicuas, ¿no?, este implante tiene un gran brazo de palanca, ¿no?, y se terminan perdiendo, ¿no? Entonces, es algo que tiene que seguir en estudios, ¿no?, y teniendo siempre el implante cigomático como una segunda alternativa, ¿no? Siempre los injertos autógenos, ¿no? ¿Sí, alguna otra pregunta, por favor? Doctor Jaime, quisiera, yo sé que a muchos de los oyentes les va a agradar bastante que usted pueda explicarnos un poco más el término de saucerización, que está asociado con los implantes de tipo Morse. Sí, bueno, el término de saucerización, ¿no?, se refiere a la pérdida ósea inicial que va a tener todo implante instalado en la región cervical, ¿no?, que generalmente es de 2 milímetros en el primer año, ¿no? Otra vez, es la pérdida ósea que se encuentra en forma de gota alrededor de la región cervical del implante,
¿no? En el primer año. Entonces, existen sistemas de implantes en el cual se preconiza que el implante sea instalado 2 milímetros debajo del hueso. ¿Para qué? Para que esa saucerización, que si bien es cierto es normal, sea disminuida, ¿no? Disminuida al comienzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le coloco un implante, ¿no? Una plataforma switching, ¿no? Plataforma switch, voy a mantener, ¿no? Esa fuerza de contacto entre el implante y el componente protético alejada de la región cervical. Al mantener eso alejado de la región cervical, voy a evitar una reabsorción. Va a haber, porque siempre hay una reabsorción, pero va a ser menor, ¿no? Y esto ya ha sido muy estudiado, ¿no? En estudios, tanto estudios clínicos como estudios realizados en computadora, de elementos finitos, ¿no? Entonces ya se demostró, ¿no? Aparte de eso, en técnicas de fotoelasticidad, ¿no? Que son unas técnicas realizadas, ¿no? Con unas resinas especiales, donde el implante es sometido a una fuerza, ¿no? Y esa resina, ¿no? Nos va a mostrar dónde hubo mayor concentración, y la mayor concentración fue en la región cervical, y se demostró que cuando ese componente protético se alejaba de esa región cervical, la reabsorción disminuía. No sé si alguien tendría alguna otra pregunta, por favor. Correcto, doctor Jaime. Una pregunta, ¿tiene el nombre genérico de la resina que se usa para hacer los estudios fotoelásticos? Yo sé que es una pregunta un poco complicada. Sí. Así es, doctor. Es un poco complicada. En este momento no recuerdo el nombre genérico, pero lo podemos conseguir y podemos empezar a realizar tesis, ¿no? Tesis con este tipo de resina. Excelente, doctor. Otra pregunta. A título personal, con su experiencia y obviamente la trayectoria que ustedes tienen en su formación como cirujano maxilofacial en Brasil, ¿qué cree usted que le falta a nuestra facultad, al equipo de cirujanos del centro quirúrgico, para poder, digamos, desarrollar un proyecto en el que nosotros podamos diseñar nuestros propios implantes y luego poder, digamos, fabricarlos, ¿no? Como lo desarrollan muchas otras universidades en otros países? Bueno, en primer lugar, las ganas las tenemos. Simplemente sería hacer un proyecto, conseguir un torno que es muy caro y poder empezar a hacer implantes. Obviamente ese es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso, pero se puede realizar, ¿no? Pero un implante tiene que pasar por varias etapas, ¿no? En primer lugar, test biomecánicos, luego testes clínicos, ¿no? Para poder ser lanzados al mercado, ¿no? Realizar un implante no es difícil, ¿no? Se necesita un torno, pero ¿cuál es la diferencia, ¿no? Aprovecho para decirlo, entre un implante de la marca A y de la marca B? Lo voy a dar con un ejemplo no científico, ¿no? Para que se entienda. ¿Cuál sería la diferencia entre viajar de Lima a Chiclayo en ómnibus y cuál sería la diferencia entre Lima a Chiclayo en carro? ¿O cuál sería la diferencia de viajar entre un auto, por ejemplo un Toyota y un Audi? Con las dos vamos a llegar al mismo sitio, pero tal vez la calidad con la que vamos a llegar se dé en un implante mejor, en un auto mejor en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la diferencia entre un implante bueno, una fábrica de implantes bueno y una fábrica de implantes excelente? La fábrica de implantes excelente, ¿no? Excelente, tiene un torno para el implante, otro torno para el componente protésico, otro torno para el tornillo de cicatrización, otro torno para el componente protésico A, o sea, un torno para cada pieza que se realiza. Que un implante de menor calidad no tiene, utilizan un torno, ¿no? Para todo, entonces tiene que estar programándolo y desprogramándolo, programándolo y desprogramándolo. Y ahí, ¿no? Se va a dar esa pequeña diferencia entre los componentes protésicos. Entonces, es lo que yo le digo. Al comienzo tal vez podría comenzar con un proyecto piloto. Yo me imagino que podríamos consultar con la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que tiene alta tecnología acá en la universidad, y ver la posibilidad de poder realizar un implante. Es una buena idea, doctor, ¿no? Se podría hacer un proyecto y verlo, ¿no? Y después de ese implante se podría hacer tesis, ¿no? Un alumno hace lo que es fotoelasticidad, otro alumno hace pruebas en animales y otro hace pruebas histológicas, ¿no? Para ver si conseguimos una buena osteointegración. Pero como le dije, lo principal que son ganas hay, ¿no? Y ahí en el centro quirúrgico tenemos un equipo, ¿no? Y lo podemos realizar, no hay ningún problema. Muy bien, doctor. Creo que ya no habiendo más preguntas, hemos llegado a... ¿Hay más preguntas por ahí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta.
pregunta, Marco, pero sí desearía transmitir los saludos que recibe el doctor Jaime desde Brasil por parte de Claudio y Joel, que comentan que el doctor es amigo de ellos y que agradecen la excelente ponencia. Muchas gracias. Ellos deben haber agarrado el link que colocamos en el Facebook. Muchas gracias. Un abrazo para ellos también. Aquí creo que alguien iba a hacer una pregunta más. Sí, Jaime, doctor Rodríguez, soy Bruce. Una pregunta. ¿Qué tal, Bruce? ¿Cómo estás? Le felicito, les ha estado muy interesante. Una pregunta, sobre todo, la parte tratada de un implante cigomático, la parte que se coloca arriba, ¿no? ¿En qué parte del hueso se va a ir anclada? Doctor Bruce, muchas gracias. No, hacer una acotación que el doctor Bruce fue docente de esta casa de estudios y actualmente se encuentra en Canadá, ¿no? Muchas gracias, Bruce, por su pregunta. Bueno, y aprovechando también que Bruce forma parte, ¿no?, de este gran proyecto de Second Life, ¿no?, y todos somos conocedores de sus aptitudes y actitudes para ese tipo de tecnología, ¿no? Nuestras felicitaciones acá. Nos encontramos transmitiendo desde la facultad con parte del equipo y bueno, sé que tú formas parte de ello, ¿no? Bueno, en relación a la superficie tratada, como te dije, de un implante cigomático, para empezar, que esta superficie tratada es del largo de 5 milímetros, ¿no? Generalmente, en la mayoría de las marcas de implantes disponibles en el mercado. Y él va a ancorar, ¿no?, exactamente en la región central del cigoma, idealmente. ¿A qué me refiero idealmente? Porque el lugar exacto donde ancore dentro del cigoma va a depender de dónde se encuentre el reborde alveolar, ¿no es cierto? Si yo doy una angulación mayor, este implante cigomático se va a instalar en una región más externa, ¿no?, del cigoma. Si este reborde alveolar maxilar remanente se encuentra en una parte más medial, se va a conseguir instalar en el mismo medio. O sea, esto va a depender de la anatomía del reborde maxilar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que nos va a dar la angulación va a ser el reborde maxilar residual. Entonces, dependiendo de qué momento, en qué lugar lo coloquemos, dependiendo del caso, va a depender el lugar de ancoraje del cigoma, tratándose que lo ideal sea en la región central. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la región central es la región que tiene más hueso cortical, ¿no? Es en el pilar cigomático que se ancla realmente. No sé si respondí su pregunta, Luz. Sí, Jaime, muchas gracias. Muy bien, verdad que hay muchas preguntas para hacer, doctor Jaime Rodríguez. Ante todo, en nombre del doctor Carlos Cava Bergiu y decano de nuestra Facultad de Odontología, de todo el equipo que desarrolla este proyecto, Second Life, de nuestros amigos que nos apoyan en la difusión, como son los amigos de la Facultad de Turismo y Psicología, de la coordinadora Amparo Cervantes, quien es la que promueve, digamos, la difusión de estos eventos, a nuestro amigo Fernando Pascal, que se encuentra en España, y quien se encarga, pues, de la transmisión y de la grabación y la edición del video. Bueno, en nombre de todos, y le agradecemos profundamente su excelente participación y gran nivel científico con el que nos ha, digamos, ilustrado la actualidad de los implantes dentales. Así que le doy un fuerte aplauso y nos vamos a parar al lado de usted todos para tomarnos la clásica fotografía del recuerdo. Así que muchas gracias nuevamente en nombre de todos. Muchas gracias por su asistencia. A todos, y una vez más gracias a la USMP por la invitación, ¿no? Y me siento orgulloso de esta tecnología en mi alma mater, ¿no? Yo estudié acá. Vamos a tomarnos la foto. Muy bien.